Amado Dios, mi Creador, mi roca y mi refugio, me acerco a ti en este instante sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. No vengo con palabras grandilocuentes, ni con la pretensión de ser perfecto, sino con la humildad de un hijo que reconoce su dependencia de tu amor incondicional. Hoy, Señor, la sombra de la inquietud se extiende sobre mi alma como una densa niebla que dificulta mi visión y entorpece mis pasos. Siento la fragilidad de mi ser, la vulnerabilidad ante las adversidades que se ciernen sobre mí. El ruido ensordecedor del caos cotidiano, las preocupaciones que me asaltan, las incertidumbres que me atormentan, todo ello conspira para desestabilizar mi paz interior. Reconozco, Padre, que a menudo me dejo llevar por el miedo, que permito que las circunstancias externas dicten mi estado de ánimo y que olvido la promesa de tu presencia constante en mi vida. Me distraigo con lo mundano, me aferro a lo efímero y pierdo de vista la verdadera fuente de mi fortaleza. Busco soluciones en el lugar equivocado. Confío en mis propias capacidades limitadas y me alejo sin darme cuenta del camino que tú has trazado para mí. Perdóname, Señor, por mi falta de fe, por mi obstinación y por mi ceguera espiritual. En este momento, siento como si una bandada de cuervos oscuros revoloteara sobre mi cabeza, susurrando dudas y alimentando mis temores. Veo a mi alrededor rostros preocupados, escucho noticias alarmantes y percibo la inestabilidad que sacude al mundo. La sensación de desprotección me invade, como si estuviera a la intemperie, expuesto a los peligros que acechan en la oscuridad. Necesito, más que nunca, sentir tu abrazo protector, refugiarme bajo tus alas y encontrar la serenidad que solo tú puedes brindarme. No te pido, Señor, que me libres de todas las dificultades, pues sé que las pruebas son necesarias para mi crecimiento espiritual. Tampoco te pido que me concedas una vida exenta de dolor, pues comprendo que el sufrimiento puede ser un maestro sabio y compasivo. Lo que te suplico, Padre amado, es que me des la fortaleza para afrontar cada desafío con valentía, la sabiduría para discernir tu voluntad en cada situación y la fe inquebrantable para confiar en tu plan perfecto, aunque no lo entienda completamente. Anhelo, Señor, sentirme seguro en tu presencia como un niño en los brazos de su Padre. Deseo experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que solo tú puedes otorgar. Quiero que tu luz ilumine mi camino, que tu amor me guíe en cada paso y que tu gracia me sostenga en cada caída. Permíteme ser un instrumento de tu paz, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, y un testimonio vivo de tu amor incondicional. Hoy, Padre, vengo a refugiarme en el Salmo 91, esa poderosa oración que ha sido un escudo para generaciones de creyentes, no como una fórmula mágica, ni como un amuleto de la suerte, sino como una expresión de mi fe y mi confianza en tu poder infinito. Pronunciaré cada palabra con reverencia y devoción, permitiendo que su significado penetre en lo más profundo de mi ser y transforme mi corazón. Que esta oración sea mi armadura, mi refugio y mi canto de esperanza en medio de la tormenta. Que a través de ella, Señor, pueda sentir tu presencia cercana, tu amor incondicional y tu protección inquebrantable. Que así sea. Ahora bien, profundicemos en cómo la práctica constante de la gratitud puede transformar nuestra percepción de la protección divina. A menudo nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en los peligros que nos acechan, que olvidamos reconocer las innumerables bendiciones que nos rodean y que son, en sí mismas, manifestaciones de la providencia divina. Imaginen, por ejemplo, a un campesino en las montañas colombianas que, a pesar de las dificultades de la vida rural y las inclemencias del clima, agradece cada día por la fertilidad de su tierra,
por la salud de su familia y por la oportunidad de trabajar con sus manos. Su gratitud no elimina los desafíos, pero sí los coloca en una perspectiva diferente, permitiéndole encontrar fuerza y esperanza en medio de la adversidad. En contraste con la queja constante y la visión pesimista, la gratitud abre nuestros ojos a la abundancia que ya poseemos y nos permite reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de elegir enfocarnos en las soluciones, en las oportunidades y en las bendiciones que nos permiten superarlos. Después de todo, ¿no es acaso la capacidad de levantarnos después de una caída, la resiliencia ante la pérdida y la esperanza en medio de la desesperación, pruebas irrefutables de la protección divina que nos acompaña? Adicionalmente, consideremos cómo la práctica de la gratitud puede fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Al reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido en el pasado, fortalecemos nuestra convicción de que Dios es fiel a sus promesas y que siempre estará a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Es como construir un muro de contención contra la duda y el temor, ladrillo a ladrillo, con cada acto de agradecimiento. De esta manera, cuando la tormenta arrecia, tenemos una base sólida en la cual apoyarnos y una fe inquebrantable que nos permite mantener la esperanza. Por otro lado, no olvidemos que la gratitud no es solo una emoción pasiva, sino una actitud activa que se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, somos más generosos con los que nos rodean, más compasivos con los que sufren y más propensos a compartir nuestras bendiciones. Esta actitud de servicio y de entrega nos permite conectar con los demás de una manera más profunda y significativa, creando un círculo virtuoso de amor y de bondad que irradia la presencia de Dios en el mundo. Piénsalo de esta manera. La gratitud es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestro corazón y que, al florecer, produce frutos de alegría, de paz y de armonía en nuestra vida y en la vida de los demás. Ahora bien, reflexionemos sobre cómo la oración del Salmo 91, más allá de una simple recitación, puede convertirse en un diálogo íntimo y transformador con lo divino. A menudo nos limitamos a pronunciar las palabras sin detenernos a meditar en su profundo significado, perdiendo así la oportunidad de conectar verdaderamente con el poder que encierran. Imaginemos, por ejemplo, a un artesano de Ráquira, Boyacá, moldeando con sus manos el barro para crear una vasija. No se trata simplemente de seguir un patrón preestablecido, sino de infundirle su propia creatividad, su sensibilidad y su amor por el arte. De manera similar, la oración del Salmo 91 debe ser moldeada por nuestra propia experiencia, por nuestras propias necesidades y por nuestra propia fe, convirtiéndose en una expresión única y personal de nuestra relación con Dios. En lugar de recitar el Salmo 91 como una fórmula repetitiva, podemos enfocarnos en cada versículo, desglosando su significado y aplicándolo a nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa para nosotros morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo podemos experimentar la protección divina en medio de las tribulaciones? ¿De qué manera podemos confiar en que Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora? Estas preguntas nos invitan a una reflexión profunda y personal, permitiéndonos descubrir la riqueza y la relevancia del Salmo 91 en nuestro propio contexto. Adicionalmente, podemos complementar la oración del Salmo 91 con nuestras propias palabras, expresando nuestros temores, nuestras necesidades y nuestra gratitud a Dios. No se trata de seguir un guión preestablecido, sino de abrir nuestro corazón,
y comunicarnos con lo divino de manera auténtica y sincera. Además, consideremos cómo la visualización creativa puede potenciar el poder de la oración del Salmo 91. Al pronunciar cada versículo, podemos imaginar escenas de protección divina, como ángeles guerreros que nos rodean, un escudo invisible que nos protege de todo mal o un refugio seguro donde podemos encontrar paz y tranquilidad. Esta práctica nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a confiar en la promesa de la protección divina, incluso en los momentos más difíciles. Pensemos, por ejemplo, en un pescador de las costas de Tumaco, Nariño, enfrentando una tormenta en Minas, alta mar. A pesar de la furia del océano, él visualiza la calma y la seguridad, confiando en que Dios lo guiará de regreso a casa. Esta visualización no elimina el peligro, pero sí le da la fuerza y la esperanza para perseverar. Por otro lado, no olvidemos que la oración del Salmo 91 no es solo una herramienta para protegernos del mal, sino también una invitación a vivir en comunión con Dios. Al refugiarnos bajo sus alas, nos abrimos a su amor, a su sabiduría y a su guía. Esta comunión nos transforma desde adentro, haciéndonos más compasivos, más generosos y más resilientes. De esta manera, la oración del Salmo 91 se convierte en un camino hacia la transformación personal y hacia una vida más plena y significativa. Ahora bien, pensemos en cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la crítica injusta o al chisme malintencionado. ¿Puedes visualizar el escudo protector del Salmo 91 defendiéndote de esas flechas envenenadas? Ahora, adentrémonos en la trascendencia de interiorizar el Salmo 91 no solo como un escudo personal, sino como un catalizador para irradiar protección hacia los demás. A menudo nos enfocamos en recibir la bendición, olvidando que somos llamados a ser canales de esa misma gracia divina. Contemplen, por ejemplo, a una comadrona en el Chocó, quien no solo ora el Salmo 91 por la seguridad del parto, sino que a través de sus manos expertas y su acompañamiento compasivo, se convierte en un instrumento de protección para la madre y el recién nacido. Su fe no se limita a una plegaria individual, sino que se manifiesta en un servicio tangible y generoso. A diferencia del individualismo espiritual, que busca la protección personal aislada del prójimo, la verdadera comprensión del Salmo 91 nos impulsa a extender esa misma cobertura divina a quienes nos rodean. No se trata de asumir el rol de salvadores, sino de actuar como facilitadores de la gracia de Dios, ofreciendo apoyo, consuelo y esperanza a aquellos que se sienten desamparados. ¿Cómo podemos entonces convertirnos en portadores de esta protección? Una forma es a través de la oración intercesora, elevando plegarias por la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad y del mundo entero. Esta práctica nos permite conectar con la necesidad del otro y unirnos en un clamor colectivo que fortalece el tejido social y espiritual. Siguiendo esta línea de pensamiento, examinemos cómo la práctica de la hospitalidad puede ser una manifestación tangible de la protección divina. Abrir nuestras puertas a los necesitados, ofrecer un plato de comida a los hambrientos o brindar un refugio a los desamparados no solo satisface una necesidad básica, sino que también crea un espacio seguro donde pueden experimentar el amor y la compasión de Dios. Piensen, por ejemplo, en un hogar de paso en Medellín que acoge a personas en situación de calle, ofreciéndoles no solo un techo, sino también un ambiente de respeto y dignidad donde pueden reconstruir sus vidas. Esta hospitalidad radical no elimina los problemas, pero sí les brinda una oportunidad para sanar y encontrar esperanza en medio de la adversidad. Paralelamente, no olvidemos que la protección también se manifiesta a través de la denuncia
de la injusticia y la defensa de los derechos de los vulnerables. Al alzar nuestra voz contra la opresión, la discriminación y la violencia, nos convertimos en defensores de la dignidad humana y en instrumentos de la justicia divina. Consideren, por ejemplo, a un líder comunitario en el Cauca que se enfrenta a los grupos armados para proteger a su pueblo, arriesgando su propia vida para defender los derechos de su gente. Esta valentía no elimina el peligro, pero sí inspira a otros a resistir y a luchar por un futuro mejor. Ahora bien, ¿cómo puedes tú, en tu entorno, ser un agente de protección para aquellos que se sienten amenazados o marginados? ¿Qué acciones concretas puedes emprender para crear un mundo más justo y seguro para todos? Ahora bien, sopesemos cómo la práctica del silencio interior, a menudo subestimada, se convierte en un baluarte indispensable para discernir la protección divina en medio del estruendo del mundo. Frecuentemente, nos encontramos inmersos en una vorágine de estímulos, notificaciones y conversaciones que nublan nuestra capacidad de escuchar la suave voz de la intuición y la guía celestial. Imaginen, por ejemplo, a un tejedor guayú en La Guajira, quien, antes de comenzar su intrincado diseño, se sumerge en un profundo silencio para conectar con la sabiduría ancestral y la inspiración creativa. Su quietud no es una mera ausencia de ruido, sino una preparación activa para recibir la visión que guiará sus manos. A diferencia del activismo frenético y la búsqueda constante de soluciones externas, el silencio interior nos permite aquietar la mente, calmar las emociones y crear un espacio propicio para la reflexión y la introspección. No se trata de escapar de la realidad, sino de cultivar una presencia consciente que nos permita observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos ni identificarnos con ellos. ¿De qué manera, entonces, podemos incorporar esta práctica en nuestra vida cotidiana? Una forma es a través de la meditación, dedicando unos minutos cada día a sentarnos en silencio, respirar profundamente y observar el flujo de nuestros pensamientos sin aferrarnos a ninguno. Esta práctica nos ayuda a desarrollar la ecuanimidad y la claridad mental, permitiéndonos tomar decisiones más sabias y afrontar los desafíos con mayor serenidad. En consonancia con lo anterior, examinemos cómo la conexión con la naturaleza puede ser una fuente invaluable de silencio y de protección divina. Alejarnos del bullicio de la ciudad y sumergirnos en la belleza del campo, del mar o de la montaña nos permite conectar con la energía vital de la tierra y experimentar la paz y la armonía que emanan de la creación. Piensen, por ejemplo, en un campesino del eje cafetero que encuentra consuelo y fortaleza en el contacto diario con la tierra, las plantas y los animales. Su conexión con la naturaleza no es solo una forma de subsistencia, sino una fuente de inspiración, de sanación y de conexión espiritual. En contraposición al aislamiento tecnológico y la desconexión del mundo natural, la inmersión en la naturaleza nos permite reconectar con nuestra esencia más profunda y recordar nuestra pertenencia al universo. Esta conexión nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además, nos brinda la oportunidad de observar la sabiduría de la naturaleza que nos enseña sobre la resiliencia, la adaptabilidad y la interdependencia. De igual forma, no olvidemos que la protección también se manifiesta a través de la práctica del contentamiento y la gratitud por lo que tenemos. Al enfocarnos en lo positivo y agradecer las bendiciones que nos rodean, cultivamos una actitud de abundancia que atrae más prosperidad y felicidad a nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo
Puedes tú, en tu entorno, crear espacios de silencio y de conexión con la naturaleza para nutrir tu alma y fortalecer tu fe. ¿Qué pequeñas acciones puedes emprender para cultivar la gratitud y el contentamiento en tu vida cotidiana? Ahora bien, examinemos cómo la activación consciente de la imaginación, diferenciándose de la mera fantasía escapista, funge como un potente catalizador para internalizar y proyectar la protección delineada en el Salmo 91. Distinto al divagar mental que a menudo nos aleja del presente, la imaginación enfocada se convierte en una herramienta para esculpir nuestra realidad interna y, consecuentemente, influir en nuestra percepción del mundo externo. Visualizar, por ejemplo, a un artesano de Mompox, Bolívar, creando una filigrana. No solo concibe la pieza terminada, sino que siente la textura del metal, anticipa los movimientos precisos de sus manos y se conecta con la tradición que le inspira. Esta inmersión sensorial y emocional transforma la idea en una obra tangible. A diferencia de la pasividad ante las circunstancias, la imaginación activa nos permite ensayar mentalmente escenarios de protección, fortaleciendo nuestra resiliencia y preparándonos para afrontar la adversidad con mayor confianza. En vez de sucumbir al temor ante lo desconocido, podemos imaginar ángeles que nos escoltan en un viaje peligroso, un escudo invisible que nos resguarda de las palabras hirientes o una luz que disipa la oscuridad de la incertidumbre. Esta práctica no niega la realidad de los desafíos, sino que nos capacita para enfrentarlos con una perspectiva renovada y una fe inquebrantable. Por consiguiente, ¿cómo podemos integrar esta herramienta en nuestra vivencia del Salmo 91? Una estrategia es dedicar tiempo a meditar en cada versículo, visualizando las imágenes que evocan y conectándolas con nuestras experiencias personales. De igual manera, consideremos cómo el cultivo de la creatividad, en contraposición a la mera replicación de ideas preexistentes, puede convertirse en una fuente inagotable de soluciones innovadoras y de protección ante los desafíos inesperados. En lugar de limitarnos a seguir los caminos trillados, podemos explorar nuevas perspectivas, experimentar con diferentes enfoques y confiar en nuestra intuición para encontrar soluciones creativas a los problemas que se nos presentan. Pensemos, por ejemplo, en un agricultor de la Amazonía que, ante la deforestación y la degradación del suelo, desarrolla técnicas de agroforestería que le permiten cultivar alimentos de manera sostenible y proteger el ecosistema. Su creatividad no solo le permite sobrevivir, sino que también contribuye a la preservación del planeta. Contrariamente a la rigidez mental y la resistencia al cambio, la creatividad nos permite adaptarnos a las nuevas circunstancias, encontrar oportunidades en medio de la crisis y transformar los obstáculos en trampolines hacia el crecimiento personal y profesional. Además, nos ayuda a conectar con nuestra esencia más auténtica, a expresar nuestra individualidad y a encontrar un propósito significativo en la vida. De esta forma, la creatividad se convierte en un escudo contra el aburrimiento, la desesperanza y la sensación de estar atrapados en una rutina sin sentido. Ahora bien, ¿de qué manera puedes tú, en tu entorno, estimular tu creatividad y la de los demás? ¿Qué actividades puedes realizar para explorar nuevas ideas, experimentar con diferentes enfoques y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentas? Ahora, consideremos también cómo la conexión consciente con nuestros ancestros, en contraposición a la ignorancia o el desprecio por las raíces, puede proporcionar un sentido profundo de pertenencia, fortaleza y protección. Nuestros antepasados, con sus experiencias, sus tradiciones y sus valores, nos legaron un valioso
patrimonio cultural que puede guiarnos en nuestro camino y ayudarnos a superar los desafíos. Ahora bien, analicemos cómo la práctica consciente del desapego, en contraposición a la indiferencia o al aislamiento emocional, se convierte en una herramienta crucial para experimentar la verdadera protección divina. A menudo nos aferramos a personas, posesiones o ideas con tal intensidad que creamos una dependencia que nos impide fluir con los cambios de la vida y confiar en el plan superior. Pensemos, por ejemplo, en un balsero del río Magdalena que, a pesar de conocer cada recodo del río, debe soltar amarras y dejarse llevar por la corriente para llegar a su destino. Su desapego no es una falta de cuidado, sino una aceptación de las fuerzas de la naturaleza y una confianza en su propia habilidad para navegar. A diferencia del control obsesivo y el miedo a la pérdida, el desapego nos permite liberarnos de las expectativas, aceptar la impermanencia de las cosas y confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. No se trata de renunciar a nuestros sueños o a nuestros seres queridos, sino de amarlos con libertad, sin pretender poseerlos o controlarlos. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta actitud de desapego en nuestra vida diaria? Una forma es a través de la práctica de la meditación mindfulness, que nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarnos con ellos, permitiéndonos soltar aquello que ya no nos sirve. En sintonía con lo anterior, consideremos cómo el desarrollo de la resiliencia emocional, en vez de la supresión o la negación de los sentimientos, puede ser un escudo invaluable contra las adversidades de la vida. En lugar de reprimir nuestras emociones, podemos aprender a reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas de manera saludable, permitiéndonos sanar las heridas del pasado y fortalecer nuestra capacidad para afrontar los desafíos del presente. Imaginemos, por ejemplo, a una cantaora de bullerengue que, a través de su canto, expresa el dolor, la alegría y la esperanza de su comunidad, transformando el sufrimiento en arte y fortaleciendo el espíritu colectivo. Su resiliencia no es una falta de sensibilidad, sino una capacidad para transformar el dolor en fuerza y la tristeza en esperanza. A diferencia de la rigidez emocional y la incapacidad para adaptarse al cambio, la resiliencia nos permite recuperarnos de las caídas, aprender de los errores y seguir adelante con determinación y optimismo. Además, nos ayuda a conectar con nuestra vulnerabilidad, a desarrollar la empatía y a fortalecer nuestras relaciones interpersonales. De igual forma, no olvidemos que la protección también se manifiesta a través de la práctica de la autocompasión, que implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, comprensión y aceptación que le ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Ahora bien, ¿de qué manera puedes tú, en tu entorno, cultivar el desapego, la resiliencia y la autocompasión para fortalecer tu conexión con la protección divina? ¿Qué pequeñas acciones puedes emprender para liberarte de las dependencias, gestionar tus emociones de manera saludable y tratarte a ti mismo con amor y respeto? Asimismo, pensemos en cómo honrar el legado de nuestros ancestros. En vez de ignorar o menospreciar sus experiencias, puede brindarnos una profunda sensación de arraigo, fortaleza y protección. Reconocer sus luchas, celebrar sus logros y transmitir sus valores a las nuevas generaciones nos conecta con una historia que nos trasciende y nos da un sentido de pertenencia a una comunidad que perdura en el tiempo. Ahora, ampliando nuestra perspectiva, examinemos cómo la práctica deliberada de la humildad, en contraposición a la autodenigración o la arrogancia desmedida,
se transforma en un cimiento esencial para experimentar la protección divina en su manifestación más plena. A menudo nos dejamos llevar por el ego, creyendo que somos los únicos artífices de nuestro éxito y que merecemos todo el reconocimiento y la admiración. Pensemos, por ejemplo, en un pescador de perlas en San Andrés, que a pesar de su destreza y experiencia, reconoce que el mar le entrega sus tesoros y que debe mostrar respeto y gratitud por esta generosidad. Su humildad no es una señal de debilidad, sino una demostración de sabiduría y de conexión con la naturaleza. A diferencia de la autosuficiencia y la pretensión de control, la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones, aceptar la ayuda de los demás y abrirnos a la guía divina. No se trata de minimizar nuestros talentos o de negar nuestros logros, sino de reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios y que debemos usarlo para servir a los demás. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta actitud de humildad en nuestra vida diaria? Una estrategia es a través de la práctica del servicio desinteresado, que nos ayuda a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y a reconocer la dignidad inherente a cada ser humano. Ligado a lo anterior, consideremos cómo el fomento de la resiliencia comunitaria, en vez del individualismo exacerbado, puede ser un baluarte invaluable contra las vicisitudes de la vida. En lugar de aislarnos en nuestros propios problemas, podemos unirnos a otros para construir redes de apoyo mutuo, compartir recursos y fortalecer el tejido social. Imaginemos, por ejemplo, a los habitantes de Palenque de San Basilio que a través de sus tradiciones ancestrales y su organización comunitaria han logrado preservar su identidad cultural y resistir a la opresión y la discriminación. Su resiliencia no es una simple supervivencia, sino una demostración de la fuerza que reside en la unidad y la solidaridad. En contraste con la competencia despiadada y la desconfianza generalizada, la resiliencia comunitaria nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza, compartir las cargas y celebrar los éxitos juntos. Además, nos ayuda a desarrollar la empatía, la compasión y el sentido de pertenencia. De igual manera, no olvidemos que la protección también se manifiesta a través de la práctica del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al liberarnos del rencor, la ira y el resentimiento, abrimos nuestro corazón al amor y a la paz, permitiendo que la gracia divina fluya libremente en nuestra vida. Ahora bien, ¿de qué manera puedes tú, en tu entorno, cultivar la humildad, la resiliencia comunitaria y el perdón para fortalecer tu conexión con la protección divina? ¿Qué pequeñas acciones puedes emprender para servir a los demás, construir redes de apoyo mutuo y liberarte de las cargas del pasado? Asimismo, pensemos en cómo la búsqueda constante de la verdad, en vez de la aceptación pasiva de la información, puede brindarnos una mayor claridad, discernimiento y protección ante el engaño y la manipulación. Al cuestionar nuestras creencias, investigar a fondo los hechos y buscar la sabiduría en diversas fuentes, nos convertimos en ciudadanos más informados, críticos y responsables. Ahora, al contemplar el mosaico que hemos ido construyendo, sin pretender recapitular cada tesela, se percibe una sinergia latente, una resonancia que va más allá de la mera suma de sus partes. Es como observar un río que, alimentado por múltiples afluentes, converge en un caudaloso torrente que se dirige inexorablemente hacia el mar. Cada afluente, con su propio origen y características, contribuye a la fuerza y la dirección del conjunto, tejiendo una narrativa acuática de interconexión y destino compartido. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se manifiesta una verdad esencial. La protección que buscamos
no es un escudo estático, una barrera impenetrable que nos aísla del mundo, sino un proceso dinámico, una danza constante entre la vulnerabilidad y la fortaleza, entre la aceptación y la acción. Es como el vuelo de un colibrí, que a pesar de su fragilidad y su tamaño diminuto, es capaz de desafiar las leyes de la gravedad y de extraer el néctar vital de las flores más escondidas, adaptándose con gracia y perseverancia a los desafíos del entorno. En este sentido, la invocación del Salmo 91 se revela no como una fórmula mágica, sino como un catalizador para despertar nuestro potencial interior, para activar los recursos latentes que nos permiten afrontar las tormentas de la vida con mayor serenidad y confianza. Es como el trabajo de un alfarero, que a partir de un trozo de barro informe es capaz de modelar una obra de arte que refleja su visión, su sensibilidad y su conexión con la tierra, transformando la materia prima en una expresión de belleza y significado. Mientras nos acercamos a la reflexión final, se vislumbra una invitación a trascender la mera búsqueda de seguridad personal y a convertirnos en agentes de protección para los demás, irradiando la luz divina en un mundo que anhela esperanza y consuelo. Es como el faro que, desafiando la oscuridad de la noche, guía a los navegantes hacia un puerto seguro, ofreciendo una luz de referencia y una promesa de salvación en medio de la incertidumbre y el peligro. Así pues, con el corazón abierto y la mente receptiva, preparemos el terreno para la última semilla, la que germinará en la tierra fértil de nuestra experiencia y nos impulsará a vivir una vida más plena, significativa y conectada con la fuente inagotable de amor y protección que reside en nuestro interior. Es hora de permitir que la melodía que hemos estado escuchando se eleve en un crescendo final, resonando en cada célula de nuestro ser y transformando nuestra percepción de la realidad. Ahora, dejando atrás las palabras que nos han acompañado, adentrémonos en el silencio fértil, donde la verdadera comprensión florece. No se trata de atesorar un conjunto de ideas, sino de permitir que la esencia del Salmo 91 impregne cada fibra de nuestro ser, transformando la inquietud en serenidad, el temor en confianza, la sombra en luz radiante. Imaginen un cóndor andino, elevándose sobre las cumbres nevadas. Su vuelo majestuoso no es una mera exhibición de poder, sino una expresión de libertad y conexión con el espíritu de las montañas. De manera similar, la protección que buscamos no es un destino final, sino un viaje continuo, una danza entre la vulnerabilidad y la fortaleza, entre la aceptación y la acción, permitiéndonos elevarnos por encima de las circunstancias y conectar con nuestra esencia más profunda. La clave reside en comprender que el Salmo 91 no es un amuleto mágico, sino un espejo que refleja nuestra propia capacidad para sintonizar con la frecuencia del amor y la protección divina. Es como un tejido intrincado, donde cada hilo representa una virtud, una creencia, una acción, entrelazándose para crear una obra de arte que nos envuelve en una atmósfera de paz y seguridad. No se trata de recitar las palabras de memoria, sino de vivirlas con autenticidad, de convertirlas en un mantra que resuene en cada célula de nuestro cuerpo y que guíe cada uno de nuestros pasos. La verdadera práctica comienza ahora, en el silencio de tu corazón, en la quietud de tu alma. No se trata de buscar la protección fuera de ti, sino de descubrir la fuente inagotable de amor y fortaleza que reside en tu interior. Permítete sentir la presencia divina que te acompaña en cada instante, que te sostiene en cada caída y que te impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación. Recuerda que eres un ser de luz, un hijo de Dios, y que mereces vivir una vida plena, abundante y protegida.
Deja que el Salmo 91 sea tu brújula, tu guía, tu refugio en medio de la tormenta. Permítete sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de que no estás solo y la confianza de que todo estará bien. El verdadero desafío no es evitar el dolor, sino aprender a transformarlo en crecimiento, a convertir la adversidad en oportunidad y a encontrar la belleza en medio del caos. La protección divina no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Así que, con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a la sabiduría, continúa tu camino, sabiendo que estás rodeado de amor, guiado por la luz y protegido por la gracia divina. La verdadera práctica comienza ahora, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción. El Salmo 91 es más que una oración. Es un estilo de vida, una forma de ser, una invitación a vivir en armonía con Dios, contigo mismo y con el mundo que te rodea. Que así sea.